Muy bien, aquí estamos con Jaime Echeverry Loaiza. Jaime, bienvenido a Dejando Huella. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Gracias por la invitación que me ha realizado. Estamos contentos a ver cuál es la huella que vamos a dejar. No, ya la está dejando. Ya la ha dejado por mucho tiempo, por muchos años, su trabajo, su hermosa labor que ha manifestado, que ha realizado durante todos estos años. Por eso hoy en este programa de corazón, todos los que laboramos en el canal Cali TV, este gran amigo servidor, queremos reconocer ese trabajo que usted ha hecho, esa labor servicial que ha hecho para con todo lo que tiene que ver con la comunicación. Así que para nosotros es un placer inmenso. Muchísimas gracias. Sí, hemos estado durante 40 años haciendo una labor muy bonita en la comunicación colombiana, en toda la radiodifusión. Me inicio en la radio en el año 69, muy jovencito, comencé a trabajar como operador de radio. Yo soy de un pueblo caldense, de Río Sucio, Caldas. De allí se inicia mi labor dentro del medio de la comunicación como operador en la emisora Armonías del Ingrumá. Anteriormente yo había empezado a estudiar la técnica de radio, me encantaba todo lo que tenía que ver con el sistema radiofónico. Y comienzo allí, viajo a Cali en el año 69 y allí tengo la oportunidad de empezar en La Voz del País. Vamos a ver más adelante, tengo una foto donde estoy operando en este estudio que quiero mucho porque fue el comienzo mío de la radio profesional. Aquí en Cali comienzo en el año 69 como operador de radio y allí empecé a conocer la radiodifusión colombiana en todo su campo. Muy bien, vamos a seguir escuchando estas hermosas palabras que nos sirven para decir, bueno, en la vida sí se puede, porque a veces siempre decimos, ay, es que no puedo, es que para mí es imposible, que no tengo, y nos ponemos una serie de barreras, obstáculos y nunca vamos a lograr nada. Por eso existen aquellas personas que dicen, tanto tiempo que pasó y no pude hacer lo que quería, no lo logré. Como dice la frase, como siempre lo hemos manifestado, dejar de luchar es comenzar a morir prácticamente. Y Jaime Echeverry Loaiza es una muestra personal, profesional en este campo de las comunicaciones, así que sí se puede. Hablemos un poquito acerca de la infancia. Me encanta como saber eso de la escuela. Ya Jaime hacía sus pinitos, qué le decían los rectores, los profesores. Jaime, venga, cuéntenos esto. Hablemos un poquito, recordemos mejor. Bueno, yo desde muy niño, a los 9 años, yo estudié en el colegio Escuela Santander de Río Sucio, luego viví mucho en Medellín y allí tuve la oportunidad en Envigado de estudiar en la escuela Fernando González. En esta escuela hice parte pues de mi primaria, luego regreso otra vez a Río Sucio, sigo en la General Santander y luego paso al colegio Nacional para Varones a estudiar bachillerato. Estando en primero, muy jovencito, pues comienzo, como le dije, con Armonías del Ingrumá. Pero a los 9 años montó un señor una estación de radio pirata, allí, una antena en una guadua, y entonces escuchaba solamente 5 o 6 cuadras a la redonda. Y ponían una música del eje cafetero, música de esa carrilera, guasca, como dicen, para chupar. Entonces estábamos con unas primas oyendo la emisora y estaban en complacencias. Era 10 centavos cada complacencia. Entonces, sí, bien barato. Sí, tocaba que cancelar para que... Claro, había que cancelar para poder complacer. Entonces, yo tenía 30 centavos y dije, voy a complacer a mis primas con unos discos bien feos, como para hacerles una broma, ¿no? En ese tiempo imagino que ya existía de las hermanas Calles, creo, Puente Roto, La Cuchilla. ¿Se las dedicó? Claro, precisamente esas fueron las canciones que yo les dije, el Puente Roto, La Cuchilla. Y entonces tuve la oportunidad de entrar y le dije al señor, vea, quiero esta complacencia, pero quiero que diga lo siguiente. Entonces le eché una retahíla como muy larga y el señor dijo, no, eso está muy largo. No, de Julano para Julana y listo. Ahora, si usted quiere, pues dígalo usted. Porque yo esa retahíla no la voy a decir. Digo, dígame cómo hago, yo la digo. Entonces me dijo, vea, cuando esa bombillita que está allí se prenda, usted habla. Un bombillo así de común y corriente. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 13. 13 años. Ok, continúa. Sí, estaba en... 9 años. Lo estoy contando de los 9 años. Tenía 9 años. Entonces prende la luz y yo comienzo a hacer la complacencia y a saludar a las primas y a hablar de la emisora. El señor se queda mirándome y me dice,
hola peladito, vos tenés como talento para, ¿te gusta la radio? ¿Qué digo? Yo le dije, sí, a mí me encanta la radiodifusión y me dijo, ¿y por qué no me ayudas acá? Yo te pago con frutas. Oh. Entonces, digamos que mi primer sueldo fue precisamente ese. Estuve haciendo locución en esta emisora y allí comenzó pues esa parte como que ya me empezaba a tirar la radio. ¿Cuántas personas más o menos escuchaban? Pues imagínense, en un pueblo 6 cuadras a la redonda siempre había bastantes hogares allí. ¿Cuánto duró, digamos, esa hermosa experiencia comenzando en su vida radial? ¿Cuánto tiempo estuvo usted trabajando, recibiendo el pago con frutas, que además es muy curioso? No, estuve, digamos, unos 3 meses, mientras duraban las vacaciones de la escuela, y allí eso pasó, pero ya llega la emisora al pueblo, la emisora comercial, y entonces ya yo comienzo a asistir a los estudios. Una prima hermana está allí trabajando como operadora de audio y yo le pido la oportunidad de que me deje aprender. Entonces tuve ese bonito momento y aprendí a operar los equipos bien, y de allí ya viajo en el año 69 a Cali. O sea que ya a nivel de familia ya existía pues como la experiencia, ya hay camino recorrido, su prima hermana lo ayudó pues como a engancharse más, a estar en este campo. Hablemos de la familia, sus padres, hermanos, hermanas. Nosotros somos 3 hermanos, mi papá, mi mamá. Mi papá ya murió, se llamaba Jaime Echeverry Sánchez. Mi mamá se llama Sara Loaiza. Y mis hermanos... mi papá toda la vida fue un hombre de negocios que recorría Colombia, un país de esos chéveres. Se mantenía sobre todo en Cali, Medellín y Bogotá. Entonces tuvimos la oportunidad con mis otros 2 hermanos, Gustavo, que es el mayor, yo soy del medio, y mi hermana la menor, Fabiola. Este es el componente del núcleo familiar. Y una familia muy grande, ¿no? Una familia muy grande con los abuelos cuando vivían, y 75 primos hermanos que fuimos en ese pueblo. La familia ya se repartió en el planeta, pero fuimos como dicen ahora, una gallada muy grande de primos hermanos. Salíamos a vacaciones juntos, jugábamos juntos porque no necesitamos a nadie, éramos bastantes como para salir de vacaciones. Formar equipos de fútbol, basquetbol, de todo. Lo que sea, no necesitaban nadie más. Ahí estaba completico. Ahí estaba completico todo. Bueno, muy bien. En ese entonces, ¿qué le decía su mamá, a su papá cuando asistía a la escuela del Perímetro, a la emisora del Perímetro, luego cuando ya ascendió? ¿Qué le decían? ¿Lo apoyaban? Mijo, qué chévere, lo escucho bien. No vaya. ¿Para qué va por allá? Vaya a hacer otra cuestión. No sé, ¿qué le decían ellos? No, ellos siempre me apoyaron desde niño. Ellos les gustaba mucho. Les parecía muy gracioso de que yo pudiera operar una emisora y que ellos en la casa oyeran lo que yo colocaba, la música. Entonces a ellos les parecía muy bueno. Ellos incluso me llamaban y me decían, ponete tal canción, ponete ¿sí? Este tango. Hay un bolero muy lindo de María Luisa Landín, Canción del Alma, coloque ese tema, Perdón de los Panchos. Me iban ubicando títulos de canciones y yo comienzo a aprender de música, de títulos. Entonces eso me pareció muy interesante porque ya fue pues la parte cultural dentro del medio de la comunicación que se empieza a lograr. Y mi papá incluso cuando llegamos aquí a Cali, él trabajó en la radio. ¿Ah, sí? Trabajó con Todelar en la costa, trabajó con RCN Cali, él manejaba las unidades móviles de la radio. O sea que sus padres, aparte de decirle sentir el gran apoyo, eran unos asesores musicales. Mijo, esta canción, fue conocida, fue como ampliando ese círculo de conocimiento, biblioteca musical. Sí, así fue, así empecé. Mi comienzo ya de plano fue en La Voz del País. Me inicio como operador. Yo siempre entraba a las 5 de la mañana, se madrugaba. En Cali. Entraba a las 5 de la mañana hasta las 12 del día. Había que aprender pues en los estudios y todo, comenzar a enviar musicalmente. Teníamos un LP, porque en ese momento eran discos de 78, LP y 45, y empezábamos a enviar señal a las 5 de la mañana para que el transmisorista fuera calentando los equipos, que eran equipos de tubo. Entonces había que calentar la caja de sintonía, el excitador,
y empezar hasta a dar placa esa, dar sonido al aire. ¿No se le quebraban las agujas? No, las agujas de radio eran unas agujas Finas. muy finas. Había la aguja de 78 y la de 33. Había que hundir la aguja para cambiarla y había tenía unas ranuras, el tornamesa, que eran unos tornamesas muy grandes para hacer las revoluciones, cambiar las revoluciones. Los comerciales se grababan en acetato, en discos de aluminio. Entonces, uno como operador cogía una práctica muy increíble, que era, tenía una uña más larga para poder levantarlo del tornamesa, levantaba uno el acetato y lo tiraba a los stands donde se ubicaban los acetatos. Como eso era de aluminio, eran muy duros, muy durables. También se rayaban con facilidad si uno pues ya les metía la uña o hacía algo. Entonces empezamos y los acetatos caían justamente donde se necesitaba, como es pichar ahora una tecla para digitalmente cambiar una estación de radio. Aprendía uno pues a tener esa facilidad. Y era también muy curioso el poder contar las rayas, los surcos del acetato de los comerciales para poder hacer el empalme de las cuñas al aire. Entonces nosotros sabíamos, por ejemplo, que el detergente, la cuña del detergente comenzaba a las 6 rayas, a las 6 vueltas, y la cuña de presentar la hora arrancaba a los 2 cortes. Entonces uno, cuando estaba terminando una cuña, soltaba una que tenía 6, calculaba y iba contando y empataba. Ya estaban los canales al aire para empatar el comercial y no se producía el famoso bache. Era un éxito, una labor muy profesional trabajar en esa época. Muy bonito porque manejamos 3 tornamesas, tirábamos los discos y podíamos nosotros perfectamente realizar un trabajo que era muy llamativo por eso, porque tenía un movimiento de contestar radioteléfono, de escuchar el FM. En un rack teníamos que mantener sintonizada la voz de los Estados Unidos de América y lograr pues que la emisora funcionara perfectamente. Yo allí aprendí demasiado. Estando en La Voz del País. ¿Cuánto tiempo en La Voz del País? En La Voz del País estaba ya, cumplí 15 años en La Voz del País y estuve 2 años allí. Tuve la oportunidad con el locutor que yo madrugaba, Pablo Antonio Mejía Henao. Él hacía un programa de música colombiana a las 6 en punto. Y un día, Pachito, el transmisorista, él era el que me daba cuerda. Me decía, Jaimito, vos tenés buena voz, háblame por el micrófono. Entonces, mientras calentábamos equipos, yo hablaba por el micrófono y le leía prensa. Y entonces él por el teléfono me decía, se oye chévere, se te oye bien, estás como muy rápido, bájele, súbale. O sea que él fue mi primer profesor. Entonces, después de llevar unos días haciendo eso, yo le dije al locutor, a Pablo Antonio Mejía, que si me daba la oportunidad de pronto de decir algo en su programa, algo al aire. Sí. Y él me dijo, claro, pelado, con mucho gusto. Mañana hablas. ¿Y qué voy a decir? Digo, no, mañana le digo qué dice. Al otro día, entonces él me dice, escriba allí en Rapsodia Colombiana de La Voz del País, Pablo Antonio Mejía Henao presenta el comentario del día. Entonces, y después la despedida. Entonces dice, bueno, pues vamos a cruzar. Coloque música colombiana de fondo. Yo me vengo de la cabina para acá, usted se va para la cabina, yo le abro el micrófono a usted, Jaime, usted me presenta, lo cierro, sube y nos volvemos a intercambiar y después yo entro, hago el comentario y así hacemos en la despedida. Hugo Ilián Botero era el gerente de La Voz del País en ese entonces y él siempre chequeaba la emisora, como todo gerente. Ese día yo hablé y presenté y despedí la sección y Pablo Antonio me dijo, bien, estuvo bien. Le dije, ¿cómo se me oyó? Le digo, no, eso estuvo perfecto, me gustó. Bueno, yo quedé allí, a las 8 en punto llega el gerente, entra a los estudios, me saluda y me dice, Echeverry, ¿usted de qué hora está en turno? Yo le dije, desde las 5 de la mañana. Dijo, dígame una cosa, ¿quién fue el otro locutor que habló con Pablo esta mañana? En ese momento yo sentí un gran susto porque dije, no, pues me echaron. ¡Fui yo! ¿Qué pasó? Y entonces me dieron la oportunidad. Yo aprendí desde muy niño a ser muy frentero, muy transparente y me enseñaron a no decir mentiras. Diga la verdad, que la verdad o duele o sana. Entonces yo dije, gerente, si lo que usted oyó estuvo mal
Y si es un delito lo que pasó esta mañana, castíguelo, porque el que habló sin autorización fui yo. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 15 años. Entonces me dice, ¿cómo que usted? Yo no le creo. ¿Me está diciendo la verdad? Y es la verdad. Si quiere llame a Pablo Antonio, él me dio la oportunidad. Dijo, ¿sabe una cosa? Me gustó. Mañana vuelve y hable. Entonces, a mí me dio una fiebre horrible ahí mismo porque yo salí a contarle a los de mi casa y a mi familia que ya iba a empezar a hablar. Y le conté a Pablo y Pablo le gustó mucho, entonces ya me sacó datos para dar al aire. Entonces, esos datos, por ejemplo, como, aunque usted no lo crea, en unos potreros cerca de una mina de oro, las vacas pastaban allí y resultaban con oro incrustado en sus dientes. Entonces, cosas así, datos. Un hombre en la luna pesa tanto, en la tierra tanto. Y eso estuvo muy bien. Un locutor muy famoso, muy conocido, no le gustó de que yo estuviera hablando, porque había que hablar al aire con la licencia del Ministerio de Comunicaciones. Claro. Y al aire, él decía, atento Ministerio de Comunicaciones, chequen que en esta emisora están hablando sin licencia. Empezó a tirarme, sí. En la radio existen... Sí, claro. Me dice por ahí, nadie joyita. Sí. Hay personas que les gusta truncar la vida de los demás. Bueno, no importa. Como yo era tan buen operador, yo controlaba el fútbol nacional, hacía transmisiones, me tocaba subirme a los árboles, a tirar línea para sacar sonido, a sacar la feria de Cali y todo. Era un niñito trabajando con mucha fortaleza, me encanta esto. Entonces el gerente don Hugo me dijo, el día que yo me vaya de esta emisora, me lo llevo. Le dije, ¿verdad don Hugo? Dijo, sí. ¿Cómo a los 3 meses? Me dice, Echeverry, renúncieme. ¿Y qué pasó? Dijo, no, se va conmigo, ¿para dónde? No pregunte. Y en ese momento, cuando yo me voy con él, llegamos a Todelar. En ese momento la cadena más grande de la radio fue realmente un templo de la comunicación en Santa Rosa. Aquí en Cali, en Santa Rosa, quedaba el circuito Todelar de Colombia. Yo no me la creía entrar a Todelar con el gerente de la mano y yo llegué y me dicen, bueno, el único puesto que tenemos para usted, como viene con el gerente, es operador en Radio Eco, de 8 a 1 de la mañana. Y dije, listo. Entonces me llevaron a la emisora. Comienzo un miércoles 1 de octubre del año 71. Comienzo a trabajar, finalizando el 71. Sí, 71, 72, bueno, no recuerdo muy bien. Entonces comienzo a trabajar allí en Radio Eco. Miguel Arango Devia era el locutor de turno. Las cabinas estaban separadas, uno tenía que salir del estudio, dar la vuelta para poder entrar a la cabina del locutor. Pero teníamos comunicación interna a través de teléfono. Entonces yo le hice señas que por favor alzara el teléfono. Yo cambié la lista de la programación de la música inolvidable de Radio Eco. En ese momento era la número 1 en Cali. Radio Eco está en todas partes. Y yo le levanté y le dije, buenas noches, mi nombre es Jaime Echeverry Loaiza, soy su nuevo compañero de trabajo a partir de hoy. La canción que está al aire en estos momentos no se llama Tú eres yo soy, se llama Como se adora el sol, también de los trovadores de Cuyos. Entonces digo, gracias pelado, mucho gusto, mi nombre es Miguel Arango Devia, tienes buena voz. Le dije, ¿verdad le parece? Digo, ¿usted ha actuado? Mi papá me dijo, nunca diga no. Así le dije, es capaz de manejar un avión, manéjelo. Si se mata, de malas. Usted de pronto pregunta y aprende. Entonces, nunca diga no. Así fue. Yo dije, claro, yo actúo desde niño. Me encanta la actuación. Dijo, aquí existe en Todelar un programa que se llama La Ley contra el Lampa. Y claro, que eso era un programa nacional famoso. Radionovela. Entonces, me dijo, te invito mañana para presentarte al director del elenco Todelar y a ver si de pronto te da un bocadillo, un bolito, un pedacito de libreto. Al otro día me presentan al director, me dieron un bolito de ser cajero de un banco que iban a atracar, porque la Ley contra el Lampa reactivaba en escena todo lo que sucedía en el país o en la ciudad, de asaltos, de muertes y cosas. Eso lo ponían a la actuación. Permítame un segundo ahí.
Permítame un segundo. Después de la pausa, vamos a ver qué pasó, si llegó a la radio novela, La Ley contra Lampa, ¿no? Así se llamaba, a través de Todelar. Así que vamos a una breve pausa porque hoy estamos haciendo este homenaje, estamos escuchando estas lindas palabras, anécdotas y experiencias vividas de Jaime Echeverry Loaiza aquí en Dejando Huella. Ya volvemos. Muy bien, continuamos en Dejando Huella a través del canal Cali TV, hoy haciendo este homenaje en vida, este reconocimiento a Jaime Echeverry Loaiza. Muy bien, antes de la pausa estábamos hablando de aquello de las historias, anécdotas, experiencias muy lindas que ha vivido este gran amigo que tenemos aquí con nosotros. Estábamos en qué iba a pasar, qué pasó, si sí le dieron la oportunidad en la Ley contra Lampa en Todelar. Escuchemos, ¿qué pasó? Efectivamente, la Ley contra Lampa no se grababa, era en vivo, se hacía totalmente. Toda la radioactuación era en vivo. Me dieron ese papel de cajero de un banco y lo hice muy bien. Atendí los clientes que llegan allí a hacer unas consignaciones cuando se produce el atraco. Entonces lo hago muy bien, coloco sellos, digo el siguiente y me fue bien. Es decir, lo hice. El director me dijo, te espero mañana. Al otro día me pusieron 2, 3 entradas más, me fueron dando bocadillitos, o bolitos como se llaman en la radioactuación, y tuve la oportunidad de empezar a trabajar de lleno en la Ley contra Lampa. Y ¿A su vez en Radio Eco, las dos? Sí. Estando en Radio Eco, grababa ya la Ley contra Lampa todos los días, hablaba en la Ley contra Lampa, actuaba. Y después, estando en Radio Eco, falta el programador y se queda la emisora sin programador. Entonces me dice, entra Paco Luna, Guillermina Lucas y Jairo Tobón, entran al estudio de Radio Eco, yo estoy operando, y a hablar de la situación de que la emisora, siendo la primera en sintonía, se quedó sin programador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice Jairo Tobón, ¿y qué programador tenemos por ahí visto? Paco Luna dice, no hay. Entonces yo escucho eso y ahí mismo digo, ¿están hablando, perdón? ¿Necesitan un programador para la emisora? Aquí lo tienen. Ese soy yo, con mucho gusto. Y entonces me dice Jairo Tobón, digo, no, hábleme serio, necesitamos gente seria. Pues me vieron muy sardinito. Entonces... ¿Cuántos años más o menos ahí? ¿17, 18? Ya iba en 16 y medio por ahí. Carajo. 16 y medio. Entonces, un programador de la música clásica. Bueno, clásica lo decimos ahora en este tiempo, pero en ese entonces, de antaño, perfecto. 16 años es digno de admirar. Y entonces yo le dije a Jairo Tobón de la Roche, que era el presidente de Todelar, le dije, vamos a hacer una cosa, don Jairo. Hágame un examen ya. Yo le voy a dar en el balance. Salió retador, porque sabía de una. lo que tenía y podía hablar. Claro, perfecto. Entonces yo dije, yo le voy a programar 10 canciones con el reloj que se utiliza en programación, el balance perfecto, y usted me dice, si me baja una canción de la programación, no soy programador. Si las 10 canciones usted las aprueba, soy el programador. Me dijo, me gusta el jueguito, hágale, arranque a ver. Entonces yo le dije, con mi corazón te espero, Roberto Ledesma. Me dijo, va. Tú eres, yo soy, trovadores de Cuyo, va. Perdón de los Panchos, va. Mujeres feas de Armando Moreno y la orquesta típica de Enrique Rodríguez, va. Paso doble, Sangre Ecuatoriana, va. Javier Solís,